Adelante al señor Carlos Bustamante. En esta oportunidad, una vez terminado su tiempo, la contraparte podrá hacer uso de su derecho a réplica. Buenas tardes. Estamos frente a una gran polémica, el calentamiento global. Antes de hablar de responsables, miremos a nuestro alrededor. El hombre de hace décadas pudo contribuir a que esto se acentuara, con su avance y su obra en materia industrial, económica, comercial y de transporte. Actualmente existe preocupación científica, política, mediática por reducir los efectos del calentamiento global, apuntando casi exclusivamente a factores antropogénicos. Esto cobra sentido solo porque es lo único controlable por el hombre. Los cambios de la intensidad de la radiación se ponen de manifiesto en épocas de grandes cambios en la Tierra. En el siglo XIV la actividad solar bajó considerablemente, ocasionando un periodo de grandes fríos. Y lo inverso también ha ocurrido, y más aún vemos con alarmas que vivimos un periodo de alta concentración de la actividad solar, lo que da lugar a un aumento de la temperatura solar y por ende del Sol. O sea, del Sol y por ende de la Tierra, con consecutivos cambios climáticos, con inundaciones, sequías, fenómenos que son impredecibles. Todo esto según el mismo. El efecto invernadero, convidado de piedra. Pero, ¿será en realidad el factor determinante? Recordemos que el 95% del efecto invernadero es solamente vapor de agua, mientras que el tan bullado CO2 con su amigo óxido nítrico, metano y clorofluorocarbono, entre otros, son solo un mísero aporte al tan engrandecido invernadero. Además, el aporte del hombre en este sentido es igual de ínfimo. Basta decir que la mayor cantidad de CO2 es liberada por volcanes, plantas, bacterias, animales y material orgánico en descomposición. En cualquier caso, debemos decir que el CO2 ni siquiera es un contaminante. Es más, sin él hoy no estaríamos en este debate. De acuerdo con los estudios del Dr. Lancet Institute of Cyclic Research, al aumentar la actividad solar, aumenta el viento solar, lo que hace que en la Tierra haya menos nubes que nos protejan de los rayos del Sol. Por lo tanto, la Tierra se calienta más al no haber tantas nubes. Estudios de la NASA y del connotado profesor John Christie revelan que durante el mayor apogeo industrial, en los años 40, donde los niveles de CO2 aumentaban tanto como el orden en Europa, el planeta sufrió un nuevo periodo de frío que duró hasta 1975. Señores, ¿cómo podemos explicar esto? Muchas gracias. ¿Desea la contraparte hacer uso de su derecho a réplica? Bueno, tú hablaste de la radiación solar como el factor más importante y que será un factor natural. Sin embargo, estudios de la Royal Science, una academia convencional del siglo XVII que también es muy reconocida, habla de la absorción de esta radiación solar a partir de los casquetes polares y del océano, la cual mantendría el equilibrio termodinámico. Y por otro lado, hablaste que el CO2 no es preponderante, pero sin embargo, en los últimos 50 años ha aumentado de 280 a 380 partes por millón en el aire y la cantidad puede seguir aumentando. Entonces, si ya el planeta es capaz de mantener el equilibrio termodinámico, ¿cómo podrías garantizar tú que sea este el factor más predeterminante? Bueno, primero que nada, los niveles de CO2 que han estado en la atmósfera no son los más altos que han habido en la historia. Recordemos que en el siglo XVII o antes, incluso en la antigüedad, cuando se ocasionó el primer periodo frío de la Tierra, los niveles eran de 1500 ppm. Después se descubrió que un importante climatólogo estadounidense descubrió que en las capas solares, o sea en las capas australes, los niveles de CO2 eran de 500 ppm. Entonces, ¿cómo me puede decir que pueden seguir aumentando y influir en los cambios de la Tierra? Me parece que eso no es de la mejor fuente. En segundo lugar, al haber menos nubes, como lo acabo de explicar, la Tierra absorbe los rayos del Sol en sus cosas más frías, o sea, más oscuras. Por eso el planeta se calienta. Gracias. Muchas gracias. Corresponde entonces pasar adelante a la señorita Melissa Martínez. Muy buenas tardes. Nos enfrentamos ante un tópico que frecuentemente es portada en la prensa.
aunque desde una perspectiva alarmista y enfática en la contaminación antropogénica. Señores de la oposición, el clima varía, no es un fenómeno nuevo y siempre ha sido determinante el sol. Existen causas naturales y causas astronómicas que aportan a las variaciones climáticas. Factores internos, como la distribución de continentes y mares, las erupciones volcánicas y las corrientes oceánicas. La Tierra en su movimiento de traslación describe una órbita elíptica, momento en el que nos encontramos más cerca de nuestra estrella. Por lo tanto, la superficie terrestre recibe más radiación. La inclinación del eje de rotación de la Tierra varía entre los 22 y 25 grados, provocando cambios notorios de estas estaciones. Otro factor no antropogénico dice relación con que el Sol es una estrella que se está calentando. Esto se demuestra con los aumentos de las manchas de los fulgores, que provocan un aumento en la actividad electromagnética, que genera trastornos climáticos. Se han registrado no solo en la Tierra, sino en Marte y hasta en la luna Tritón de Neptuno. Entonces, ¿cómo se manifiesta el aumento de la temperatura del Sol? ¿Y cómo se refleja en la Tierra? En la mayor emisión de partículas electromagnéticas, conocidas como viento solar, que devastó el planeta Marte. Datos proporcionados por la NASA indican que es tan determinante la intervención del Sol que incluso en lugares menos poblados, como Alaska, Siberia y la Antártica, se ha registrado una mayor elevación porcentual de las temperaturas. En consecuencia con lo planteado, el Sol es una estrella que posee ciclos de aumento y disminución de su actividad, ciclos menores que abarcan un periodo de 11 años y ciclos mayores que se estiman en 1000 años. Ciclos que se traducen en aumento de las manchas solares, fulgores, tormentas magnéticas. Todo esto originado por su mayor actividad nuclear, tal como lo señala el destacado astrofísico solar Piers Corning. Por lo que nos deja en evidencia que el Sol y sus variaciones de temperatura han sido desde los inicios de la Tierra y lo serán hasta su final, tal como lo son actualmente, el factor más determinante en los cambios climáticos. Muchas gracias. ¿Sea la contraparte hacer uso de su derecho a réplica? Bueno, dudo que queramos hacer de esto una batalla completamente científica, pero según científicos que participan del panel intergubernamental de cambio climático de la ONU, que han medido también las manchas solares que pertenecen a los ciclos solares, se dice que estas, junto a los sulfatos provenientes de la erupción volcánica y los aerosoles, estarían arrojando un forzamiento radiativo negativo, que por lo tanto no se puede corresponder con la observación de aumento de la temperatura gradual de alrededor de 0,5 grados. De hecho, poniendo en un gráfico solamente los fenómenos naturales, no satisface esta observación. Por lo tanto, ¿cómo puedes asegurar tú que sea este fenómeno el más predominante? Muy simple, porque creo que tu fuente, la IPCC, es algo demasiado político. Ahí existen, si tú bien lo dices, científicos, 2.500 científicos, de los cuales una gran parte serán científicos, pero la otra son personas de alcances de nombres, personas que pseudocientíficos. O sea, como tú me puedes dar datos de esa fuente, siendo que esa fuente no es algo confiable. Muchas gracias. Muchas gracias.